Piribuli en el multiverso cinematográfico de Marvel. Por culpa de Spider-Man se armó quilombo en el multiverso. O capaz que fue culpa de Loki. O capaz que fue culpa de Wanda. O capaz que fue culpa de tu vieja. No importa. Lo que importa es que se enquilombó el multiverso y solo una persona es capaz de solucionar todo. Por eso hoy, en Te lo resumo así nomás, el tordo raro y las locuras del multiverso. La cosa arranca con el tordo raro pelo largo corriendo de acá para allí, de allá para acá en un lugar rarísimo que no se entiende qué es. A su lado corre una niñata mexicana. ¿Eso lo mató? No, con eso lo matamos. Ah, mirá el tordo raro cómo habla en español. Bastante bien, Mucho mejor que Gustavo Fring. No considero que me haya mala leche. ¿Y por qué corren? ¿Se estarán preguntando ustedes? No. Porque los persigue un bicharraco también rarísimo. Entonces corre que te corren porque necesitan el libro de Villanti. Cuestión que no pueden ni detener al bicharraco ni agarrar el libro. Así que el tordo raro pelo largo quiere matar a la niñata para que el bicharraco no le robe su poder. ¡No me maté!, le dice la niñata. Es la única manera, le dice el tordo raro. Pero el bicharraco, trácate. Lo mata a él. Y la niñata casi que se muere, pero justo a último momento abre un portal y se escapa. Pero en realidad ese no es nuestro tordo raro. Nuestro tordo raro estaba durmiendo en la casa, se pone la corbatina y se va al casorio de Rachel McAdams, que se casa con otro tipo que no es el tordo raro. Igual el casorio se suspende a la mierda porque aparece un ojo gigante con tentáculos gigantes y también aparece la niñata mexicana. En un pim, pam, pum, el tordo y Wong derrotan al ojo y se van a charlar con la niñata. Y ahí descubrimos el verdadero poder de la niñata mexicana. You can travel the multiverse. What? Sí, la mexicana tiene el poder de cruzar fronteras. Ahí está el chiste. Y además descubrimos otra cosa. Frames windows into the lives of our multiversal selves. Así que si un día sueño que me estoy comiendo un asado con Messi chiquito mientras Anya Taylor-Joy come empanadas de verdura en una pelopincho, en realidad no es un sueño. Es un universo paralelo donde estoy comiendo un asado con Messi chiquito mientras Anya Taylor-Joy come empanadas de verdura en una pelopincho. Buenísimo. Ah, y ese es el cadáver del tordo raro pelo largo que la niñata trajo del otro universo. Este es un dato de vitalísima importancia para el futuro, te lo juro. Claro que sí. Cuestión que la niñata, que se llama América, y el tordo raro tienen que unir fuerzas para encontrar el libro ese de Villanti para derrotar a los demonios que la persiguen para robarle el poder. Por la duda, el tordo le pide ayuda a Wanda, que sigue rechiflada soñando con los hijos que nunca tuvo. Si quieren saber la historia de Wanda, les dejo un video ahí arriba con la historia de Wanda. Ah, y en el video de Stranger Things les comenté que la gente se suele saltear el momento donde le pido que se suscriban. Ahí los mensajes subliminales funcionaron y se suscribió mucha más gente de lo normal. Igual no lo voy a hacer de nuevo. Acá no va a haber mensajes subliminales. O capaz que sí. O capaz que no. O capaz que sí. O capaz que no. Bueno, basta. Así que bueno, si no te suscribís, sos un mala leche. No considero que me haya mala leche. El tordo raro le pide ayuda a Wanda y Wanda le dice esto. What if you brought America here? Y ahí el tordo piensa, ¡pará! Nunca le dije el nombre de la piba. ¿Cómo sabía el nombre de la piba? Nah, qué hija de puta, es ella la que la quiere secuestrar y robarle el poder. Y Wanda piensa, ¡pará! Nunca me dijo el nombre de la piba. ¡Qué boluda! Metí la pata, la concha de sorete. Entonces ahí Wanda confiesa que quiere robarle el poder a América para viajar por otros universos y encontrar a sus hijos. Entonces el tordo raro le dice, ¿y si tanto querés hijos, por qué no adoptás? ¿O por qué no tenés uno con un vientre subrogado, como Marley hizo con Mirko? No, dice Wanda, quiero los míos porque ya me encariñé. Your children aren't real. You created them using magic. That's what every mother does. Es verdad, la magia del sexo. Para lograr su objetivo, Wanda se hizo con un libro que es el Darkhold, que es el libro malo ese que cuanto más tiempo lo tenés, más loco te volvés. Cuestión que el tordo se la lleva a América a su templo y llama a muchos brujos para que la protejan. Incluso uno que tiene una cabeza de toro verde. Al pedo igual, porque Wanda los hace cagar a todos. Pero un pum, chas, capum, tum. Que esto va a caer. Los hace cagar a todos y casi que se hace con el poder de América, pero ella y el tordo raro se escapan y viajan por un montón de universos paralelos. El universo donde hay unas cabezas gigantes, el universo donde hay unas abejas gigantes, el universo abajo del agua, el universo hecho de tubos, el universo donde todavía hay dinosaurios, el universo de dibujos animados, el universo de pintura, el universo en blanco y negro. Y de todos esos universos interesantísimos se quedan en el que el semáforo está al revés. Go on red. Ah, y también la pizza viene en forma de pelota, re interesante el universo, che.
Estamos en el peor de los mundos. Y acá aparece este tipo, que si le ven cara conocida es porque vieron Spider-Man 1, es el presentador de lucha libre. O capaz que vieron Spider-Man 2, es el seguridad del teatro. O capaz que vieron Spider-Man 3, es el recepcionista del restaurante. Acá empezó el verdadero multiverso, el multiverso de Bruce Campbell. Aunque en realidad es amigo del director de todas estas películas mencionadas, el mismísimo Sam Raimi. Y juntos hicieron Ash vs Evil Dead, donde hace esto. Por eso en la peli el Tordo Raro hace algo parecido. Ahí está el chiste. Cuestión que en este universo nos enteramos que la América cuando era chiquita tenía dos mamás. ¡Dos mamás! ¡No! ¡Inclusión forzada! Un día la picó una abeja y del dolor abrió un portal y las mamás se fueron por ahí y nunca más las vio. Una historia durísima. Acá también nos enteramos que el Tordo Raro de este universo murió en la batalla de Thanos. Y el líder de los hechiceros es Mordo, el chabón que en la 1 del Tordo Raro se volvió malo. Buah. Y acá es bueno, aunque no tan bueno porque los demás ya el Tordo Raro y de América. No, pará, porque sí es bueno, en realidad es bueno porque el que es malo es el Tordo Raro, ¿entendés? O sea, no es malo, pero bueno, pasa que en todos los universos el Tordo Raro enloquece de poder y hace cagadas. Cuestión que lo meten preso y ahí se encuentra con la Rachel McAdams de ese universo. Y acá hay una cosa que yo no entiendo, mira, porque y capaz que vos sí, vos que estás viendo entendés. ¿Por qué los Doctor Strange de todos los universos son iguales? ¿Por qué las Rachel McAdams de todos los universos son iguales? Pero los Peter Parker no. ¿Por qué los Peter Parker tienen distinta cara, incluso tienen distinta edad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si alguien sabe qué medida, por lo pronto es una pregunta que jamás obtendrá respuesta, ¿está claro? Ok, polilla. La cosa es que llevan al Tordo Raro con los Illuminati, los seres más inteligentes e importantes de este universo, y este grupo está formado por la Capitana Carter, la que conocimos en What If, el loco este que tiene el poder de gritar y que es de una serie de Marvel que no vio ni mi vieja, el de los Cuatro Fantásticos interpretado por Jim de The Office, Capitana Marvel, que acá es negra, ¡no! ¡Inclusión forzada! Y el líder de estos Illuminatis es el mismísimo y nos ponemos de pie. Bueno, no nos ponemos de pie porque él no puede. Carlito Javier, de los X-Men. Me saco, no tengo sombrero, pero me lo saco. Cuestión que Carlito le dice al Tordo: escuchame una cosa, el Tordo Raro de este universo era un psicópata, Nosotros no le dijimos nada a la gente y le hicimos una estatua para no hacerlos quedar mal, como hicieron con el Bambino Veira. Pero la verdad es que el Tordo Raro este era un psicópata porque mató a todo un universo, un genocida, chabón. Pero yo no soy así, le dice nuestro Tordo Raro. Los Tordos Raros son todos iguales, le dicen. Igual no importa, dice el Tordo Raro, porque hay una amenaza mayor. Wanda está re loca y quiere América. Tranca, palanca, le dicen los Illuminati. A Wanda la tenemos controlada. Pero en realidad, a la que tienen controlada es a la Wanda de este universo. Nuestra Wanda es más poderosa y cae ahí. Los Illuminati la van a enfrentar y capaz que lo hubiesen ganado si no fuera porque el pelotudo de Jim, que supuestamente es el tipo más inteligente del universo, le dice a Wanda el poder del que grita. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. ¡Oh, qué boludo! What mouth? Y el que grita muere, re mala leche Jim. Considero que me haya mala leche. Y Jim también muere por idiota. Adiós Jim, siempre te recordaremos por The Office. Y si no saben qué es The Office, les dejo un video de arriba. Cuestión que solo quedan la Capitana Carter y la Capitana Marvel para derrotar a Wanda. 3 mujeres peleando, ¡no! ¡Inclusión forzada! Ambas capitanas mueren y el Profesor X también muere. Una verdadera tragedia. Aparte este tipo es la tercera vez que muere, pobre viejo. Uf, qué difícil. Wanda se la lleva a América a su cueva y manda al Tordo Raro y a Rachel McAdams a otro universo. Un universo donde hay mucha nieve y donde hay un Tordo Raro malo. Un Tordo Raro que tuvo mucho tiempo el libro ese del Darkhold y que además tiene un tercer ojo. Nuestro Tordo Raro le dice al otro: dame el libraco ese que lo necesito. Y el Tordo Raro malo le dice: te lo doy si me das a Rachel McAdams. No, le dice nuestro Tordo Raro. Entonces peleamos, le dice el Tordo Raro malo. Y es así como tienen una super batalla musical. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita. Ya tomada estaba el vino. Ella multimillonaria y de más alto nivel. Terminó la secundaria con un promedio de 10.
Nuestro tordo raro está listo para ayudar a América, pero no puede viajar a otro universo, no tiene ese poder, pero sí tiene el poder de poseer algún Doctor Strange de otro universo. Y en el universo donde está ahora Wanda y América hay un Doctor Strange, el tordo raro cadáver. Que se van a caer. Entonces nuestro tordo raro posee al tordo raro cadáver, que saca un montón de brazos, que saca un montón de pequeños demonios, siendo una cosa monstruosa que se va al lugar donde Wanda le está sacando el poder a América. Wanda está súper poderosa, nada la puede detener. Parece que la única opción, una vez más, es matar a América. Pero en realidad no, porque nuestro tordo raro es buen tipo y se da cuenta que la verdadera solución es la confianza en sí mismo. Trust your power. That's how we stop her. A pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más, puede más. Y como quien no quiere la cosa, todo se soluciona mágicamente porque América empieza a confiar en sí misma y eso hace que pueda controlar su poder y la manda a Wanda al universo donde están sus hijos. Los hijos se pegan un cagazo de la gran flauta. Ahí Wanda se da cuenta que está re loca y que fue re mala leche. Considero que Pues no hay nada, por favor. De verdad, no es mala leche, pobre. Va, y ahí aparece Wanda de ese universo y le dice a la otra Wanda: déjate de joder, Wanda, no tengas hijos y listo. Es así como Wanda acepta sanamente que no tiene hijos y se sacrifica para destruir el Darkhold de una vez y para siempre. Y así Wanda muere. Pero seguro que es mentira. A mí también me pareció mentira. Un tiempito después todo quedó solucionado. La América se quedó entrenando por ahí en el templo y el tordo caminaba lo más contento cuando de repente... Que se van a caer. Y así termina la película. Pero pará, hay dos escenas post créditos. Una donde el tordo otra vez estaba caminando lo más tranquilo cuando se le aparece nada más, y nada menos, y nada más, y nada menos. Y nos ponemos todos de pie para recibir a la reina, Charlize Theron. Ella abre un portal y le dice a tordo raro: vení, vamos a pelear. Y se van a pelear. Y en la otra escena post créditos aparece Bruce Campbell de nuevo. It's over. ¿Qué pasará con Wanda? ¿Qué pasará con el tordo raro? ¿Qué pasará con América? Todo eso lo sabremos en una futura película de Marvel que seguramente va a llegar en cualquier momento. Yo ya llegó. Pegale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.